Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. Bueno, señor consejero, no sé si es usted o no aficionado al fútbol, pero por edad, como yo tampoco soy muy aficionado, lo reconozco, pero por edad seguro que le suena la expresión catenaccio. Una táctica futbolística que consistía en una defensa a ultranza, en la negativa a jugar el juego más en el medio campo y de tirar balones fuera, echarlos, y si salen fuera del campo mejor, porque así se pierde más tiempo y acaba antes el partido. Esa táctica de catenaccio se empleó ampliamente en Italia, era una maestra, y aquí en España se aplicó a rajatabla y fue al final el recurso de los malos equipos, de los equipos que se negaban a jugar el partido y de los malos entrenadores, por lo tanto, y se vio largamente. Viene esto a colación de que, en nuestra opinión, el Gobierno de Asturias, usted en particular, utiliza durante toda esta legislatura y desde hace tiempo ya una táctica de catenaccio. O sea, defensa a ultranza de las posiciones tomadas en defensa, negarse a jugar el balón, a hacer un juego medio y con el agravante de que luego usted nos viene aquí, aplicando esa táctica de catenaccio, nos pretende usted, que es aquí un Guardiola de turno, que pretende ser el inventor del juego moderno y llevarse todos los méritos de los cuales no dispone. En este caso, lo que le vengo es, por supuesto usted aplicará el catenaccio, le vengo a recordar. La semana pasada, el Grupo Parlamentario Popular realizó una propuesta de resolución acerca de la posibilidad de concertación con la sanidad privada en Asturias de determinados procesos que están localizados en las listas de espera y determinadas patologías que son nosotros pusimos como ejemplo las 6 más frecuentes y que pueden ser realizadas en cualquier centro autorizado y certificado de la región. En este caso eran la hernia inguinal, la colelitiasis, las varices, la prótesis de cadera, la prótesis de rodilla, y en la cual nos encontramos con que actualmente en las listas de espera, octubre del 2017, existen 762 hernias, números redondos, 430 colelitiasis o vesículas biliares, 409 varices, 600 caderas, 750 prótesis de rodilla, bueno, las más frecuentes. Y usted, ante este proceso, por supuesto, ustedes votaron en contra, catenaccio, y ni siquiera se plantean un nuevo modelo de concertación con los recursos existentes en la región para satisfacer a estos pacientes. Ustedes pretenden que estos procesos, estos procedimientos de derivación tienen que ser solamente con las entidades sin ánimo de lucro, en razón a lo que ustedes deciden como ideología. Y bueno, eso puede estar muy bien si no fuera porque existen razones para pensar que eso no es justo y no es eficiente. Les recuerdo, por ejemplo, resolución, la consideración 114, en una de las comunicaciones de la Comunidad Económica Europea a todos los miembros, en la cual define que los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios, cualquiera, u organizar los servicios sociales, resumo, siempre que dicho sistema de adjudicación garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. Bien, parece claro que precisamente con esa política lo que se está haciendo es incumplir precisamente estos criterios de la Comunidad Económica Europea, no solamente por Asturias, sino por otras comunidades de distinto ámbito, pero con un nexo común que son de izquierdas. En teoría son comunidades de izquierda. Digo en teoría porque luego, entre lo que se dice y se proclama como una consigna ideológica pura, luego en realidad se pervierte en la práctica. Y nos encontramos con que pacientes que necesitan ser atendidos en la sanidad pública no pueden, por las razones que sean, no pueden ser atendidos en la sanidad pública, y entonces hemos de recurrir a otros medios accesorios, en este caso a la privada, no a las entidades sin ánimo de lucro.
a la privada. Por ejemplo, y le planteo como ejemplo, el aborto. El aborto en 2016, el SESPA realizó más de 2.000 abortos, de los cuales el SESPA, con medios propios, realizó 68, según su comunicación y según los datos que aporta el propio SESPA. O sea, un 3% del total, porque a la privada fueron exactamente 2.015 procedimientos. O sea, 68 en el SESPA, 2.015 en la privada concertada. ¿Por qué? Obviamente, y además nos parece bien. Cuando no se tienen medios propios, no se disponen de medios propios, se recurren a todos los medios disponibles en ese momento. En este caso, se dispone de unas clínicas privadas que pueden realizar el servicio y, por lo tanto, el SESPA, la Consejería, el Gobierno, contrata, realiza un contrato de concertación público-privada. Bien. Pero, entonces, yo me planteo, si precisamente esa política de utilizar al máximo y con la mayor eficiencia los medios regionales, sean del tipo que sean, siempre que hagan falta, ¿por qué esto no se realiza con otras patologías? Y nos encontramos, por ejemplo, con que un usuario de la sanidad pública que tiene una hernia inguinal, vamos a poner, tiene que esperar 6 meses porque la Consejería así lo dispone por motivos políticos, ideológicos. Al final, los motivos ideológicos son motivos políticos. ¿Por qué un señor que tiene una hernia inguinal no puede disponer en un tiempo determinado de la resolución de su proceso en un tiempo razonable? Porque el Gobierno no quiere. Sin embargo, otras patologías, como lo acabo de reportar, sí que disponen de ese derecho. Nos parece una discriminación, una inequidad y, por lo tanto, planteamos un nuevo proceso de contratación público-privada, en la cual se empleen todos los medios disponibles para la resolución de los problemas de lista de espera, en este caso de espera de determinados pacientes. Y el caso es que ustedes ya lo están haciendo. Lo que pasa es que lo dicen como lo dicen, o sea, sin transparencia y con un modelo de derivación nada claro, ante el cual nosotros plantearemos una moción la próxima semana para un nuevo modelo de derivación. Pero bueno, eso vendrá la semana que viene. Ahora lo que le quiero decir es que en el año 2017 los centros con ánimo de lucro, como les gusta llamar a ustedes, se gastaron en ustedes. Pagaron a esas clínicas privadas consultas y pruebas diagnósticas por valor de 3.600.000 euros y en cirugía 3.200.000 euros. Este año pretenden que las previsiones sean prácticamente las mismas. Por ejemplo, bueno, por no pasarnos en cifras, piensan pasar de 3.200.000 euros en cirugías a 3.700.000 euros perdón, 3.200.000 a 2.876.000. Perdón, me han bailado las cifras aquí. Vamos, 300.000 euros menos. Bien, nos parece injusto, nos parece un poco equitativo que cuando ustedes deciden que sí se puede concertar con la privada, lo realizan sin transparencia, sin ningún tipo de criterio conocido y, sin embargo, conocido, sí, y eso lo plantearemos en la moción de la semana que viene y verá usted cómo los motivos para la derivación son totalmente intrascendentes, o sea, y desconocidos, y nosotros plantearemos una variable a eso. Al final, todo lo que viene es a que ustedes se basan en la defensa de la sanidad pública. Y yo le quiero decir, y con esto termino, en este primer turno. El segundo turno le contaré más cosas, porque lo que me va a responder va a ser totalmente intrascendente y va a carecer del más mínimo valor, como siempre, catenacho, catenacho, catenacho. Entonces, yo termino esta primera intervención con ánimo de seguir respondiendo en la segunda, con una sentencia, por así decir. Mire, imponer la sanidad política no es defender la sanidad pública, para nada. Imponer el que la sanidad pública ha de defenderse precisamente privando a los asturianos de la eficiencia y de la calidad es inequidad, no es defender la sanidad pública. Defender lo público es dar el mejor servicio con más calidad, con la mayor calidad posible y con un coste más eficiente, asegurando la sostenibilidad, la inversión y el empleo. Con la política, con la sanidad política que ustedes nos quieren imponer, flaco favor
le está haciendo a la sanidad pública. Y nosotros consideramos que eso ha de ser revertido.